tardes, República Dominicana hermosa. Bienvenidos una vez más a esta su República de la Verdad, por aquí por RNN, canal 27 para toda la República Dominicana, a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook Live y nuestra red @Loreni Solano. Gracias por estar ahí, por seguirnos, por sus comentarios, por ese sentimiento que nos profesan a través de sus mensajes, que para nosotros es muy, pero muy importante. Agradeciendo primero a Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí una vez más con ustedes, conmemorando una fecha importante de la historia reciente de la República Dominicana, pero que quiero empezar agradeciendo el gesto hermoso de la gente de Jardín Constanza, que siempre nos pone en nuestra mesa elementos muy elegantes y sobre todo frescos. Esas gerberas, esos green balls, estas florecitas hermosas. Jardín Constanza, el supermercado de las flores, que todos los días nos engalana el estudio con detalles siempre, pero siempre muy bien logrados. Su mejor impresión, y sobre todo ahora, en estos días que estamos ya celebrando la secretaria. Ustedes saben que pasado mañana estamos celebrando el Día de la Secretaria. Bueno, es el viernes 26 de abril. Pónganse la pila, todo lo que tienen secretaria, no a ustedes aquí, los que están viendo en la casa, y vayan a Jardín Constanza, que con el regalo que tengan, esas flores no pueden faltar, porque la flor es un regalo muy, pero muy especial, y que a nosotras, como damas, a los caballeros también, hemos visto cómo a los caballeros se ponen contentos cuando reciben flores. Les alegra el corazón, les alegra el día. Miren, decía que empezamos justamente con el tema de la fecha, 24 de abril 1965, hace ya 54 años que se dio en República Dominicana la Guerra Civil Dominicana, que es también conocida como Guerra de Abril, como la Revolución del 65, como la Revolución de Abril. Tiene diferentes nombres. Esta es una de las imágenes que tal vez más ha trascendido, que más se conocen, esta principalmente, la de un dominicano con unos peñones en las manos, era que tenía unos peñones, y enfrentándose a un yanqui, a un norteamericano, un guardia norteamericano con un fusil. Esta cara de valentía, esta cara de energía que tenía, demostrando, decía, aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Esta guerra tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965, aquí en Santo Domingo. Inició cuando seguidores civiles y militares del presidente constitucionalmente electo, presidente Bosch, que solamente duró 7 meses en el poder, 7 meses gobernando. Bosch tuvo una hazaña muy interesante, puesto que en su época, en esa época del 65, antes fue en el 63, promulgó o aprobó una constitución que para su época era demasiado acelerada, moderna, demasiado garantista de derechos, lo que a muchas áreas, sobre todo de alta jerarquía social, no le convenía esto. Y realmente ese tipo de situaciones lo que hizo fue enfrascar a los que estaban en contra de esta constitución proclamada en el 63 por el profesor Juan Bosch, que es el creador del Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Ambos partidos, de los más importantes de nuestro país, fueron fundados, fueron creados por el profesor Juan Bosch, y en ese momento que él se convierte en presidente, el primer presidente electo constitucionalmente, se da esta situación a sus 7 meses de poder, es derrocado, pero luego los seguidores de Bosch intentan o empiezan esta revolución para derrocar al gobierno o al presidente Donald Reed Cabral. El golpe de Estado llevó también al general Elías Wessing a organizar a militares leales al presidente Donald Reed para los intereses que ya había, para organizar lo que era el conocido triunvirato. Y así, luego de todo esto, fueron llamados rebeldes constitucionalistas, se dieron muchísimas situaciones. Señores, ahí las mujeres también salieron con armas, piedras, palos, con todo, a pelear, y muchas mujeres importantes que se conocieron ahí. Luego de esto, se dio el apoyo extranjero, que terminó en una intervención norteamericana. Más tarde, las tropas internacionales se retiraron y se realizaron elecciones en 1966, en las cuales hay que decir que fue electo el presidente Joaquín Balaguer, el profesor o el doctor Joaquín Balaguer. Algo muy interesante de todo esto, porque si ustedes ven, nosotros estamos mencionando
lo que significó esta guerra civil dominicana y lo que fueron las fuerzas que estuvieron involucradas en esta. Decir que la parte fuerte o los nombres fuertes están Francisco Alberto Camaño Deñó, Manuel Montes Arache, Juan Emilio Bosch Gaviño, entre otras figuras que estuvieron participando. Y dicen que las fuerzas de combate fueron unas 1.500 regulares, 30 tanques, entre otras. Una historia interesante, pero ¿por qué lo mencionamos? Primero por la fecha, porque hoy se conmemora ese 54 aniversario. Ahí ven ustedes a Camaño. Por lo que significó para nuestro país esa intervención norteamericana, pero también porque es una historia muy reciente y hay mucha gente viva de esa época, gente que tal vez estaba en la adolescencia, estaba desarrollando su niñez, gente que está tal vez muy anciana y vivió parte de esto, salió tal vez a luchar de alguna forma, a decir, porque fue un pueblo, señores, que se levantó con cualquier tipo de arma que tuviera, algunos hasta con, como decía, con la piedra o el zapato, pero no se quedaron estáticos. Y creo que es una llamada importante a la actualidad, a que tal vez no saliendo bélicamente a pelear por nuestros intereses, pero sí luchando por lo que entendemos que es importante para la República Dominicana. El pueblo que no conoce su historia está condenado irrepetiblemente a repetirla, y nosotros no queremos que se repita en nuestro país ningún tipo de guerra, pero sí que nosotros podamos tener el respeto hacia cada una de las cosas que nos han formado como nación y entender lo que ha significado el valor y la sangre de muchas personas que dieron su vida por la República Dominicana, por el estar o el crear un Estado de Derecho en nuestro país. Por eso, Lord, a quienes son todavía pertenecientes a este momento histórico de nuestro país, y ojalá que no nos quedemos cortos, porque realmente cada quien tiene una versión de esta fecha de hace 54 años y cada quien tendrá una perspectiva diferente. Ahí vemos a Camaño también en una esquinita de esa foto, los militares, entre otras cosas. Así que ya ustedes saben, hoy 54 aniversario de esa revuelta, revolución, gesta, como usted quiera llamarle, en el abril de 1965. Y paso a un tema que a nosotros nos ha tocado muy fuerte el corazón. Y de hecho decía en el inicio de esta semana, cuando nos damos las informaciones del reporte que daba el Centro de Operaciones de Emergencia sobre los fallecidos, de que el tema que más nos impactó, o la muerte, o las muertes que más nos impactaron, indudablemente fueron las que se hicieron viral a través de un video del atropello de dos caballeros, padre e hijo, uno de 56 y uno de 22 o 27 años. Este accidente donde perdieron la vida estos caballeros, a nosotros nos trajo mucha reflexión y seguimos indagando durante toda la semana, puesto que primero se había dicho que la persona se había dado a la fuga, y efectivamente se dio a la fuga y se dijo que se había entregado el domingo o el lunes. Y estuve haciendo un levantamiento muy minucioso a través de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, y me informan que él se entregó la misma noche del accidente. Pasada las 10:30 de la noche se entregó a la casa del conductor, donde fue investigado, analizado. ¿Qué pasa con este señor Ángel Alcides Pérez Soriano, que es el que está acusado de atropellar a Máximo de la Rosa y a su hijo Max Hamlet el pasado Viernes Santo? Cuando él se va a entregar a la casa del conductor, tuve un accidente, y miren que a esta hora, 5:10 de la tarde, todavía me hace falta un dato que no me lo pudo dar la DGCET, y es a qué hora se dio el accidente con ambos caballeros, que creo que si Yesenia y los muchachos miran bien el video, porque hay un video viral de esto, si miran bien el video, posiblemente la cámara de seguridad que lo grabó pueda tener ese momento del horario en que se produjo el accidente de padre e hijo, Máximo y Max Hamlet. ¿Para qué? Pregunto a la hora del accidente. Porque hay un serio tema que está aquí vinculándose y que se dio cuenta la DGCET en el interín de las investigaciones. Ahí no se ve hora, no se presenta la hora, pero esta fue la imagen
que presentó el accidente y que mucha gente dice, pero ellos no actuaron bien. Uno empujó al otro y el otro no. Uno intentó quitar al otro y el otro viceversa hizo lo mismo y chocaron, impactaron porque la reacción fue la que los motivó. ¿A qué hora? 22:41. 22:41 dice ahí el 10:41 según esto. No podría ser a esa hora porque si fue a las 10:41, ahí sí se presenta a 10:41 y él se entregó a las 10:30, según lo que dice la DGCET, entonces hay un dato equivocado. De parte de alguien hay un dato equivocado porque ahí en la cámara se ve un horario. Habría que ver si el reloj de esa cámara está cuadrado correctamente. Pero ¿por qué voy a todos estos puntos? Y quiero ser muy específica para que me entiendan. Este señor, Ángel Alcides Pérez Soriano, que va y se entrega a la casa del conductor, en la casa del conductor le sienten el tufo, el olor a alcohol, y le piden a un perito hacerle el examen de alcoholemia que dio positivo. Ya aquí tenemos el segundo de los agravantes que pudiéramos contabilizar. ¿Cuál es el primero? La velocidad. En las zonas urbanas, sobre todo en zonas donde usted tiene posiblemente hospitales o intersecciones donde puede haber escuelas, estas velocidades, los límites de velocidad tienen una regulación muy estricta y muy específica, sobre todo en la zona de la Independencia que tiene, y repito, muchas intersecciones. Las imágenes son muy fuertes, realmente son fuertes, pero es bueno que nosotros las recalquemos en nuestra mente para que se entienda por qué esto es un homicidio culposo, según lo que menciona la ley de tránsito. ¿Por qué es un homicidio culposo? Y es que el señor Alcides empezó violentando el límite de velocidad, y el límite de velocidad es lo primero. Lo segundo, que para mí es grave, terrible, es el hecho de que él continuó. Él no se paró a ver si la persona estaba viva, si podía llamar al 911, si hacer algo para salvarle la vida. No, él continuó. Fíjense en el vehículo, en ningún momento se detiene. Él continúa según lo que vemos en el video, y a este video, hay que decir, y es otra información que obtuve, le hicieron una inteligencia de darle seguimiento hacia dónde se dirigía el señor. Pero ¿qué pasa? Él presenta la situación de un muerto, él no dice dos, además de que ciertamente fue uno porque el padre murió en la clínica privada donde fue atendido unas 2 horas más tarde. Entonces, a esto ya vamos con que la velocidad que abandonó el cuerpo y el estado de alcohol que dio positivo el examen de alcoholemia. Van 3 agravantes. Si a esto le sumamos que dentro de las investigaciones una señora va este lunes a presentar una denuncia a la fiscalía o a la casa del conductor también, diciendo que un señor que vive en el mismo edificio de ella atropelló a su hija y que estuvo recluida en uno de los centros de médicos de la zona, y le dieron de alta la misma noche, pero fue atropellada su hija y ella dijo quién. Cuando se hace la investigación del señor es que la DGCET se da cuenta de que es el mismo en 2 accidentes la misma noche. Imagínense ustedes, ahora la pregunta es, y por eso decía al principio, ¿cuál fue la hora de cada uno de esos acontecimientos? ¿A quién chocaron primero? ¿A la niña o al padre y al hijo? ¿Y por qué él va y se entrega diciendo que hubo un muerto? Ya él sabía que había un muerto porque él no se detuvo. ¿Cómo él sabía que había un muerto si él atropelló a 2 personas y fueron encima de su vehículo, de su bonete, que chocaron? Entonces, todo esto nos lleva a pensar que, y es una hipótesis nuestra, la estoy haciendo muy particular, que luego de esto que él siguió, porque él vive en esa misma calle al parecer, llegó al edificio, chocó a la niña y al pensar de que una denuncia desencadenaría la otra, fue a las autoridades y se entregó. Porque una persona que choca y tiene la intención y tiene la conciencia ciudadana de hacer lo correcto, no se va del lugar. No se va del lugar. Entonces, hay no uno, sino 2 accidentes. Gracias a Dios la niña está viva para contarlo y su familia también. Y qué bueno que la madre fue y puso la denuncia de este señor que, como dije, vive en su propio edificio. Ya fueron al centro, creo que fue al Continental, que fueron a llevar a la niña. Entonces, todo esto
nos llama mucho la atención, pero hoy se le dictó un mes de prisión preventiva al señor Ángel Alcides Pérez Soriano en Najayo Hombres por la muerte del señor Máximo de la Rosa y su hijo Max Hamlet el pasado Viernes Santo. Los abogados Domingo Rojas y Wellington Grullón, que son representantes de la familia del señor Máximo y su hijo Max Hamlet, dijeron que favorecen la decisión de la jueza Francesca Potentini del Juzgado de Paz del Tribunal de Tránsito del Distrito Nacional. ¿Podemos escuchar ese audio, por favor, señor director? Creemos que lo importante de esta sentencia es que envía un mensaje a la sociedad dominicana por el hecho de que en periodos festivos como Semana Santa, Navidad, muchas veces la gente incurre en excesos y obviamente esos excesos pueden en algunas ocasiones causar, como lamentablemente en esta circunstancia causaron la muerte de 2 personas. Nosotros vamos a seguir firmes, estaremos atentos a si la otra parte recurre a la medida de prisión que se le puso de manera preventiva y saludamos la decisión de la jueza en ese sentido. ¿Cuál es su nombre? Domingo Rojas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Najayo Hombre. Najayo Hombre. Ya, ¿qué argumentó? ¿Qué dijo en la audiencia? No, nosotros no vamos a limitar. Bueno, ahí vieron ustedes parte de lo que decían los abogados, que son los representantes de la familia de los fallecidos. Y yo solamente espero que esto no se quede en una alianza a través de la finanza. Ahí está la madre del joven Hamlet, Max Hamlet, y la mayoría de estos casos termina con un acuerdo económico donde dice, bueno, vamos a resarcirle, pero esto le compete no solamente el acuerdo económico, no solamente que le den una indemnización, que debería ya de por sí tener una indemnización, sino también el hecho de que, como decía el abogado, que haya un ejemplo en la sociedad. No puede decir nadie que no conocía las medidas de prevención, la campaña tan fuerte que hicieron los medios de comunicación como el COE en todos sus organismos, alertando sobre todo lo que la población debía tener cuidado. Y fue en el asueto de la Semana Santa porque fue viernes en la noche. Entonces, esto no puede quedar solamente tras bastidores como un acuerdo que se cerró y como un caso que se quedó ahí. Porque son muchas las personas que van entonces, bueno, yo atropellé, ya yo lo atropellé, yo pago un dinero y ya me libero de esto. Y entonces las vidas de las personas queridas, ¿qué pasa después de ahí? ¿Qué pasa? Esto nos ha chocado bastante y por eso traje todas las informaciones. La niña, porque el centro no lo veía, era el Centro Médico Antillano. En el Centro Médico Antillano fue que atendieron a la niña que también fue atropellada por el mismo sujeto que hoy ha sido condenado a un mes de prisión preventiva en Najayo Hombres. Creo que en un mes es muchísimo más que suficiente para que se recaben todas las informaciones, evidencias de este caso y que se lleve al máximo peso de la ley, que se le otorgue el máximo peso de la ley, sobre todo porque esto es un crimen alcoholizado, en un estado, en una velocidad sumamente acelerada, abandonar a las personas después de haberlas atropellado, atropelló a otra persona previo o posterior a eso y una cantidad de temas que tal vez nosotros desconozcamos de lo que fue el enlace o el entorno de este accidente. Por eso entendemos que debemos pedir que se haga justicia y la principal justicia es que se dé el ejemplo para que no esa familia, sino toda la población dominicana entienda que nosotros debemos aprender a convivir en una sociedad donde se respeten las leyes y donde se tenga un régimen verdaderamente efectivo de consecuencia. Con esto vamos a ir a una breve pausa comercial. Cuando regresemos más aquí en República de la Verdad. No se muevan.
Gracias por continuar con nosotros aquí en República de la Verdad, y hoy nos toca recibir con muchísimo cariño a nuestra queridísima Amy Ariza en el segmento Política Joven, que hoy nos aclara lo que son las huelgas y las protestas. Buenas tardes y bienvenida, Amy. Adelante. Hola y bienvenidos a una nueva entrega del segmento Política Joven con Amy Ariza. El día de hoy vamos a estar hablando de una de las problemáticas políticos-sociales que están afectando tanto nuestro país como el mundo, y son las huelgas y las protestas. Para poder entender el tema de hoy a su totalidad, necesitamos primero definir lo que es cada una. Una protesta es el hecho de una persona o grupo de personas exponer con ímpetu su queja, posición o inconformidad a un acto que se considere injusto, inadecuado o ilegal. Mientras que una huelga es una forma de protesta que consiste en el cese de trabajo hecho de común acuerdo con el fin de conseguir mejores condiciones laborales o sociales. Tanto la protesta en sí como la huelga se hacen con el fin de conseguir cambios en las áreas que los están afectando, pero con métodos diferentes. Hoy vamos a estar abundando un poco acerca de varias protestas y notar qué métodos se están utilizando para hacerse escuchar. También vamos a valorar el derecho a protestar versus la seguridad pública. Empecemos hablando acerca de la huelga en la central termoeléctrica de Punta Catalina. Esta huelga inició la mañana del pasado miércoles 17 de abril, luego de que el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella les comunicara a sus empleados que este año no estarían recibiendo sus bonificaciones correspondientes al pasado año 2018, bajo los alegatos de que el 2018 fue un año de pérdida para la central y que no cuentan con los fondos para cumplir con sus usuales bonificaciones. Sin embargo, a esto los empleados refutaban que sí tienen los fondos suficientes para cumplir con las condiciones acordadas, ya que el 2018 fue un año muy productivo para la planta. Las medidas tomadas por los trabajadores fueron amotinarse y dejar de trabajar hasta ver los resultados de sus acciones, y llegaron a acuerdo con el consorcio. Esta huelga resultó en varios trabajadores heridos, el atraso de la entrada de Punta Catalina al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, CENI, y un acuerdo realizado este lunes 22 de abril entre el consorcio y los empleados, que fue pagarles un mes extra de su salario como bono, con la condición de que retomaran sus tareas ese mismo día. Aquí podemos ver cómo la situación de Punta Catalina fue una huelga, por el hecho de que los empleados dejaron de trabajar y realizar sus actividades asignadas con el fin de protestar contra algo que les parecía injusto. Ahora, podemos hablar de una protesta que está sucediendo actualmente en Francia, y es la protesta de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos es un movimiento político populista que inició en las redes sociales, cuyo fin es demandar la justicia económica. Este movimiento tuvo su primera manifestación el 17 de noviembre del pasado año 2018 y se ha seguido manifestando todos los sábados desde entonces. Los principales postulados de este movimiento han sido el alza del precio del combustible, la injusticia fiscal, la falta de popularidad del presidente francés Emmanuel Macron y recientemente el dinero a ser destinado para las reparaciones del fuego en Notre Dame. Hasta ahora han logrado la cancelación del aumento del combustible, la promesa de un aumento del salario mínimo en este 2019 y diversas medidas más apoyando su petición inicial. Sin embargo, aquí es donde podemos preguntarnos, ¿a qué precio? Y si realmente los beneficios sobrepasan sus consecuencias negativas. Ya están registradas 15 muertes desde que iniciaron las manifestaciones, más de 4.000 heridos y más de 8.700 personas arrestadas. Y todo esto sin aún cuantificar el impacto negativo que tiene en el turismo que repercute en la economía francesa, siendo París el primer destino turístico a nivel mundial. El punto de debate que nos concierne en este momento es el derecho a protestar versus la seguridad y el orden público. Sabemos que la libre expresión es uno de los derechos humanos y, en mi opinión, es inalienable, ya que cada quien debe tener la oportunidad de expresar sus ideas y ser respetado por las mismas, mientras que a su vez, por supuesto, respete también las ideas de los demás y respete a los demás. ¿Será realmente beneficioso para el conglomerado social que una persona o grupo de personas se quiera beneficiar a costa de los derechos humanos de los demás y a costa de la economía de su país, que es precisamente por lo que están protestando? Esto a mí me parece simplemente inaceptable.
Creo que este tipo de protestas, como la de los chalecos amarillos, hace más daño que bien, afectando negativamente su país de forma política, social y económica. Por ejemplo, podemos imaginarnos que yo tengo un puesto de crepes al lado de la Torre Eiffel y de repente hay una protesta. Ahí ya en ese momento a mí me quedan dos opciones, o recoger e irme o unirme a la protesta. Y de igual manera, al final no pude vender nada ese día, lo que significa que mis ingresos, con lo que yo estaba contando para alimentar a mi familia, disminuyeron significativamente. ¿Y por qué? Por protestar para tener justicia económica. ¿Son el vandalismo y la violencia los mejores medios para protestar? Honestamente, yo soy una fiel creyente de la libre expresión, de usar nuestra voz y de hacernos escuchar, y eso es algo que para mí es indiscutible. Sin embargo, debemos considerar que hay otras formas de hacerlo, que no impliquen llegar al punto de la anarquía y al posible terrorismo. Por eso yo recomiendo que te hagas escuchar de manera pacífica y diplomática, consciente del impacto que puede tener tu voz en la sociedad, sin tener que afectar negativamente la democracia y la economía de tu país. Ahora, quiero saber, ¿tú qué piensas? Espero tu opinión en mi Instagram, Amy Ariza, y Gmail, amyariza17. Y nos vemos la próxima semana a ver qué nos traerá la nueva entrega. Gracias por sintonizarnos. Tere, gracias por estar con nosotros ahí, por continuar en República de la Verdad a través de RNN Canal 27. Y hoy recibimos en la entrevista central al secretario de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno, nuestro amigo Rafael Santos. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Mucho gusto volver a tu inteligente espacio. Ay, gracias por lo que nos toca a nosotros por aquí. Cuéntenos primero cómo están los mares, las aguas dentro del PRM, sobre todo porque ha estado muy activo en las últimas horas, digo de hoy directamente, ¿eh? Sí, yo quiero decir que hoy se celebró la reunión de la Comisión Política del partido a propósito de un aniversario más de la Guerra de Abril de 1965. Y a propósito de esa fecha,
me asombré de la gran cantidad de compañeros de la dirección política que saben cantar el himno de la revolución. Ah, lo cantaron ahí. Lo cantamos ahí a puro A capela. pulmón, a puro pulmón. Y estaba esta muchacha que tú conoces, la doctora Milagros Ortiz Bosch. Ah, sí. Cantó, ella tuvo la Ella estuvo cantando iniciativa, ahí. Tony Raful, y un comandante de la guerra, que fue Claro. Rafael Fafa Taveras. También. Y Cocuyo Báez. Cocuyo Báez es una figura interesantísima. Rafael Báez Pérez. Porque la guerra de abril de 1965, y estoy haciendo esto para la juventud, Claro. fue una batalla que se libró esencialmente en el Distrito Nacional. En el viejo Distrito Nacional, que era muy pequeño. Pero donde más se peleó fue en la zona norte de la capital, que son los barrios de Villas Agrícolas, Nicolás de Obando, Albertoma, toda esa zona de la zona norte del viejo Distrito Nacional fue el escenario más cruel de la guerra. Y ahí estuvo el comandante Rafael Báez Pérez, que fue realmente un combatiente de esa guerra. Todos ellos, a los que aún viven y a la memoria de los que no nos acompañan aún en la tierra y que tuvieron también su momento de gloria, quiero con respeto dedicarle esta intervención mía en tu programa. Qué lindo, de verdad, qué bueno que hace eso. Déjeme decirle que hoy no solamente fue esa actividad la que estuvo desarrollando el PRM, porque vimos que hubo una especie de reunión que unió nuevamente a una corriente que está trabajando por el rescate del PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, de donde se desprende el PRM, y hoy esa corriente que está tratando de decir que va a rescatar el PRD, porque hay dos facciones del PRD, uno que parece que no necesita rescate, que está aliado al gobierno, y este PRD que quiere estar más individual, más independiente, se acercó a ustedes, estuvieron reunidos con su secretaria general y con el presidente del partido. Cuéntenos de esto. Sí, mira, yo justamente vi a los compañeros Guido Gómez Mazara, Tonti Rutinel Domínguez, Andrés Enrique, Rudy González y otros. Y son compañeros con los que tengo afectos especiales. Son amigos que nunca hemos tenido diferencias. Ellos decidieron quedarse en el PRD, creo que están librando una lucha importantísima, porque el PRD en este momento hay una parte que está gordo y colorado, están bien, se le nota su progreso, La bonanza. pero es un grupito pequeño. Los otros PRDistas están jalando aire, como diría el pueblo. Y dentro de los que tienen sentimientos todavía peñagumistas, pues está ese grupo. Y no creo que hayan ido para afiliarse al PRM, estoy casi seguro que no, pero están difundiendo su planteamiento. Y lógicamente que nosotros apoyamos la lucha que está librando esa corriente dentro del PRD, aunque no somos parte de esa lucha, porque ya nosotros la vivimos. Y la mayoría no pudo con esa minoría que tenía jueces, tenía un tribunal electoral que le hacía sentencias a su favor, porque no se puede olvidar que el tribunal electoral anterior, las sentencias se las llevaban hechas, la preparaban en los despachos de los abogados de Miguel Vargas Maldonado y ellos tiraban sentencias. Ese tribunal electoral pasado fue el causante de la división, que finalmente terminó no siendo una división, porque el 95% de los que vienen del PRM éramos PRD, y a nosotros nos votaron a todos. O sea, fueron capaces de hacer un padrón donde nos dejaron fuera. Cuando yo me preguntan, ¿tú te fuiste al PRD? Digo, no, yo no aparecí en el padrón que ellos mandaron a la Junta. Entonces ahora, pues lógicamente que la coincidencia política y el afecto de una vieja amistad nos une. Así que yo felicito esa reunión. ¿Terminaría unido en algún momento, según su visión y tal vez la experiencia política, el PRD con el PRM? ¿Se fusionarían? Y se lo digo porque una vez hace unos meses, pocos, se lo preguntaba a Tony Raful y me decía que eso va a pasar en algún momento
corto, mediano o largo plazo eso se puede dar. Bueno, en el caso de que podamos hacer alianzas electorales, yo lo veo previsible por el momento, y que esos compañeros, la mayoría, o ganan esa lucha y consiguen sus propósitos, o finalmente tal vez digan, bueno, pero ¿para qué voy a estar peleando aquí? Voy al PRM. Así que nosotros sí que tenemos nuestras puertas abiertas a todos ellos, a todos los compañeros. Incluyendo a Miguel Vargas. Bueno, tal vez Miguel no lo necesita, pero si él dice vamos para el PRM, yo dudo que alguien se oponga. O sea, que en definitiva nosotros en este caso no hemos puesto una inscripción en su casa para que se inscriba en el PRM, pero si él nos llama, con gusto vamos a la inscribirnos. Claro. Usted sabe que se ha tildado al gobierno de mantener o manejar una dictadura. Y yo no sé si esas son palabras mayores. De hecho, algunos PRMistas han apoyado esto. El caso del mismo Luis Abinader y otros que entienden que lo que se está diciendo, tal vez sobredimensionando, como dice Domínguez Brito, las declaraciones de Monseñor Francisco Soria. Pero me gustaría saber, ¿usted entiende que estamos en camino a una dictadura? Mira, yo he visto últimamente señales. Por ejemplo, la intervención telefónica es una odiosa medida de regímenes pasados. Que yo mismo, que fui víctima de dos fichas, yo tenía 2 fichas en la policía por mis luchas, por hacer huelga, me pusieron 2 fichas, me retrataban con una ficha puesta, un número. Y eso me traía muchísimos contratiempos. Y recuerdo que cuando el doctor Balaguer volvió al gobierno en el 1986, como al año me quitaron la ficha. El ministro de Interior y Policía de ese entonces, un santiaguero, de Santiago Rodríguez, de mucho prestigio, que era una de las figuras importantes del Partido Reformista, yo fui a visitarlo para otra cosa. Y me dijo, pero déjame aprovechar, deja ver en los archivos cuántas fichas tú tienes. Y me la quitó, la mandó a destruir. Y esa gente entonces, que son los dirigentes del PLD, también fueron víctimas de espionaje telefónicos, víctimas incluso de cárceles. Cuando mataron a Orlando Martínez, que todavía en Balaguer ni siquiera puso una página en blanco, diciendo que cuando él muriera, alguien que biológicamente estaba llamado a sucederlo, daría los nombres de los que mataron a Orlando Martínez. Sin embargo, cuando mataron a Orlando Martínez, quisieron culpar a varios dirigentes del PLD, tuvieron presos, Euclides Gutiérrez Félix, Cheche Luna, y no recuerdo cuáles otros. Pero eso te quiere decir a ti que esas acciones que una vez ellos denunciaron y que ahora la están implementando son signos de una dictadura. La amenaza a los jueces del Tribunal Superior Electoral de hacer un juicio político son signos de una dictadura. Sin embargo, porque los recursos, las sentencias de los jueces se atacan con recursos. Es decir, si tú no estás de acuerdo con la sentencia de un juez, la apela. Una apelación, en el caso de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, se recurren en revisión ante el Tribunal Constitucional. Pero nunca se le ocurriría a una persona que tiene menos jerarquía que un juez de un tribunal superior decir que lo va a interpelar. ¿Con qué derecho? Entonces sí, yo lo que voy a decir que no fuimos nosotros que lo dijimos, lo dijo Monseñor Osoria, sí, que es un hombre de paz, sí, pero una paloma mansa. Sí, pero yo entiendo que también fue un poquito llevado ahí, se lo digo con todo el cariño y el respeto que tiene, porque el mismo Monseñor al parecer se ha dado cuenta de que sobredimensionaron un poco sus declaraciones, pero en el tema de la intervención telefónica. ¿Dónde lo sí, dijo él, no, lo dice Domínguez Brito. Lo dijo Domínguez Brito. Claro, pero le digo católico. esto porque hay entrevistas donde también usted va guiando como usted quiere que vaya saliendo la respuesta. Entonces,
La pregunta en sí, o en la respuesta que usted daba y que menciona las intervenciones telefónicas, yo creo que de las que se ha denunciado hasta ahora, son los que tienen que ver con personas ligadas a casos de justicia. ¿O hay alguna otra que no esté involucrada y que se pudiera denunciar también? Yo creo que sí, que lo que ha habido, porque incluso la mayoría son ilegales, no han sido bajo por una sentencia de un juez. Creo que todos los dirigentes del PRM y la gente de Leonel Fernández están siendo monitoreados. Sí, están monitoreados por espionaje telefónico. Ahora bien, lo que pasa es que esas son bellaquerías que se devuelven contra quienes las hacen. Porque esa gente que ha tenido que ocupar ese oficio tan desagradable y tan cuestionable, también han tenido en su oportunidad histórica que salir corriendo. Había un tipo aquí que era un león, llamado Johnny Aves García. Ay, Johnny Aves. Es un abusador. Dicen que anda por Fue dónde. un abusador, que era un tipo que era un periodista deportivo. Y él ofreció a Trujillo para ir a espiar a los dominicanos que estaban huyendo de Trujillo y vivían en el exilio. Y ahí Trujillo dijo, no, pues este tipo es un león. Y entonces crearon una organización temible llamada el Servicio de Inteligencia Militar. Y yo te voy a decir algo. Esa gente, que lo dirigía Johnny Aves. Que lo dirigía Johnny Aves. Esa gente llegó tan lejos que mataron a palos a las hermanas Mirabal en la cumbre de la carretera de Puerto Plata. Incluso hay un discurso del presidente Balaguer cuando murió Mélido Marte, que nadie entendió el simbolismo, porque Balaguer usaba mucho simbolismo, donde dijo en el panegírico de Mélido Marte que ese era un patriota porque había impedido que zozobrara la democracia. Y a lo que se refería Balaguer era que el día que mataron a Trujillo, Johnny Aves fue a acoger a Balaguer, porque estaban diciendo que Balaguer estaba vinculado a la conspiración. Y Mélido Marte, que estaba en la puerta del despacho presidencial, le impidió a Johnny Aves acceder, cuyo propósito era hacer lo mismo que hicieron con el general Pulpo Román, que era esposo de una sobrina de Trujillo, y lo mataron en la cárcel. O sea, yo no estoy hablando de que es un jueguito de niños, no. Esas son cosas repudiables. Y hay que hacerlo porque, como decían en tiempo de Hitler, hoy estaban llevándose a un judío, pero como yo no era judío, no protesté. Y otro día vi que se llevaba a un comunista, pero como yo no era comunista, tampoco protesté. Otro día estaban llevando a un sindicalista, pero como yo no era sindicalista, no protesté. Y ahora que me están llevando a mí es tarde porque ya no queda nadie. Nadie para protestar. Nadie para protestar. Entonces, sí, eso es malo. Esos son signos dictatoriales. Ahora, no quiere decir que yo esté diciendo que el gobierno es una dictadura. No, no. Lo que digo es que se debe de desmontar eso inmediatamente y cualquier otra cosa, porque la iglesia no habla. Primero, la iglesia no habla. Cuando habla de la jerarquía de la iglesia, no habla un obispo. Es un acuerdo. El lenguaje eclesial es distinto al lenguaje político. Cuando los obispos hablan, quieren señalar una tendencia. Claro, porque es un mensaje universal. Es un mensaje para decir, oye, que está pasando algo en Nicaragua. Los que están persiguiendo en Nicaragua no son contras, son a los mismos sandinistas que tienen diferencia con Daniel Ortega. Está pasando algo en Venezuela. ¿Qué está pasando en Venezuela? Están impidiendo a que la oposición se exprese. Está pasando algo en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que ya han vuelto a revivir el Ku Klux Klan y las persecuciones raciales. Entonces, la iglesia huele un entorno, huele una situación y advierte. Eso fue lo que hizo la iglesia en 1960 con la pastoral, la carta pastoral de enero de 1960, donde advirtió que el país estaba yendo hacia un camino equivocado. Y entonces, ¿qué hicieron? Le llevaron prostitutas a La Vega, a Monseñor Panal, y le atacaron la iglesia, la parroquia donde él vivía, la casa donde vivía el obispo Panal. Entonces,
Yo, que viví los 12 años del doctor Balaguer, igual que lo vivió el presidente Danilo Medina, que fue un perseguido. Ahora, yo le hago una pregunta, y yéndonos un poquito más a su PRM, hay una información que sale hace un momento, la estaba refrescando para ver si tenía algo. Dice que el PRM hará una manifestación por amenaza a la democracia, y entiendo que todo va concatenado a lo que usted está diciendo. ¿Ustedes entienden que hay una amenaza a la democracia? Bueno, por ejemplo, el PRM ha dicho, y no habla por hablar, no al arrastre, cada quien que se raque con sus uñas. No hacer que los senadores... Los senadores que salgan ellos a ganarse con su voto, y no con diputados ricos a que se le cuenten los votos a los senadores. La Junta, en una cosa inexplicable, dice que le manden las actas de la sesión para ver cómo fue que votaron. Pero ellos no tienen que mirar esas actas, lo que tienen que mirar la Constitución. O la ley electoral. O la ley electoral que prohíbe el arrastre. Ahora, ¿por qué quieren ellos arrastre? ¿Por qué quieren arrastre? Porque con unos 5 diputados ricos en el Distrito Nacional, en circunscripción número 1, de los más ricos dominicanos, pueden poner un senador tranquilito. Pero si cada cual va por sus votos, el PRM le gana 23 senadurías sin problema. O sea, lo que estoy diciendo es que en este momento, cuando el PRM dice, nosotros vamos a la calle a acompañar al pueblo, ¿por qué queremos acompañar al pueblo y hacer una movilización de ciudadanos, no de PRMistas, de ciudadanos? Porque, por ejemplo, en el 1992, en este país se hizo una reforma laboral, de la cual es la ley de servicio civil y carrera administrativa. Antes los empleados públicos lo votaban y punto, cuando cambiaban el ministro. Ahora hay una ley que protege en la carrera y en el servicio civil. El Código de Trabajo fue una reforma progresista y progresiva que teníamos 40 años luchando por él, y en el 92 nosotros logramos en el Congreso Nacional, yo era diputado, un Código de Trabajo. ¿Cómo es posible que ahora venga un grupo que ni siquiera en ese tiempo eran hombres y mujeres en mayoría de edad, a lo mejor nacieron en esos días, a decir que hay que quitar la cesantía? ¿Tú crees que son los obreros los que están resistiendo esa pretensión de algunos que ni empresa tienen, porque los que son empleados del CONE, son empleados que van por salario a las juntas de los consejos tripartitos? Esos no son dueños de empresas. Por eso Pepín Corripio, que sí tiene muchas empresas, despliega en el periódico El Nacional una manifestación, una marcha que no fue de la más grande. Pero Pepín sí sabe lo que puede traer eso, un desasosiego y un salto al vacío en el país. Por eso yo digo, son muchas las manifestaciones de que estamos frente a olas retardatarias, a vientos que pretenden hacer zozobrar la democracia en República Dominicana. ¿Cómo funciona un sistema democrático? Un sistema democrático funciona con sindicatos independientes, con periodistas independientes, con partidos de oposición, con congresos independientes, con justicia independiente, con jueces que no se elevan al poder político, con empresarios que se metan en lo suyo y paguen impuestos. Claro. Que paguen los créditos laborales. Así funciona la democracia. Los otros ensayos no han dado resultado para que la gente viva mejor. Por eso el PRM ha dicho, vamos a la calle, vamos casa por casa, en una jornada el 4 y 5 de mayo, a decirle a la gente, bueno, nos vamos a encontrar PLDistas en esa visita que van a decir, no, pero aquí no hay ninguna amenaza a la democracia. Ok, respetamos esa opinión, pero van a aparecer vionelistas, muchos, que van a decir, sí, yo siento que nos están por sacar del partido. Y ahí va a aparecer gente que, como el de aduana, ¿cómo se llamaba el que estuvo en aduana? Fernando Fernández, que también entiende, como el arzobispo Osoria, que estamos ante una amenaza de dictadura. Bueno, mire, yo quiero agradecerle de verdad, porque hoy no ha sido solamente PRM, ha sido parte de la historia que hemos analizado aquí con nuestro invitado central, Rafael Santos, que es secretario de Educación, por cierto, nos ha educado un poco en estos aspectos políticos y sociales e históricos también, y de doctrina del Partido Revolucionario Moderno. De verdad que muchísimas gracias. Me gustaría 30 segundos para dar una información. Hoy
el partido puso en circulación un borrador de un documento que pretende ser la línea política del partido. En ese documento nosotros explicamos muchas de estas ideas, por qué somos socialistas democráticos, por qué el PRM es el Partido de la Democracia y la Libertad, y por qué nosotros no nos molestamos por ser diferentes con otros. Las diferencias pesan también. Y por qué los que coincidimos en estos puntos de vista tenemos también que coincidir en cosas como es la piedad, como es la solidaridad, como es el amor. De manera que ese documento se estará discutiendo en la base del partido durante 3 semanas y luego vamos a celebrar un comité nacional que es el máximo organismo del partido, que es una especie de congresillo para aprobar la línea política e ideológica del PRM. Creo que este partido está haciendo, guardando la diferencia, lo que antes hacía el PLD, cuando el PLD no era un partido tan rico. Bueno, gracias de verdad, Rafael Santos. Yo espero que me lo traigan a mí para yo conocer el documento y también poder expresarlo a ustedes. De verdad que muchísimas gracias a usted y a ustedes que nos han estado sintonizando con estos minutos que nos da el canal extra. Gracias, nos vemos mañana en una nueva entrega de República de la Verdad por aquí, por RNN.